muchísimos años. Y está puesto, a mi juicio, de una manera muy, muy amena, muy bien narrada, muy saludable, muy bien ilustrado, con muy buenos mapas. No sé si la mayoría de los que están aquí en el Zoom tienen libro, debería tenerlo, pero no sé cómo hacemos para eso, ¿no? Bueno, Ana, perdona, me voy a poner ahora a grabar. Sí, ella también después nos dirá. Recording in progress. Ana María, ya estamos. Bueno, yo quiero decir que, como expresaba una de nuestras invitaciones del programa de Historia de América Latina del Instituto Ravignani, con la presentación del libro de Gabriela Sica titulado Del Pucará al pueblo de indios, la sociedad indígena colonial en Jujuy, Argentina, siglos XVII al XIX, editado por Ferreira Editor en Córdoba en el 2019, cerramos nuestras actividades del año 2021. Y como coordinadora del programa, estimo que no hay mejor clausura para este año académico tan controversial, atípico, diferente, que conversar con la autora de un libro tan necesario, juzgo, y de indiscutible calidad académica como lo es Del Pucará Pueblos de Indios, nos hace partícipe de una reunión amistosa, amigable y académica para cerrar este fin de año. Así que, Gabriela, tenés la palabra, con mucho gusto nos gustaría que nos cuentes la factura de tu libro, qué te inspiró, cuáles fueron tus interrogantes, en fin, que hagas una síntesis que nos ilustre a nosotros, los que estamos en el Zoom, y también a los concurrentes del canal de YouTube, cómo se generó esta obra. Estás muteada, Gabriela. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Y primero agradezco obviamente al PROAL y agradezco especialmente a la doctora Ana María Presta y a la doctora Guillermina Liubeto, no solamente que me dan el espacio, sino que además organizaron toda la reunión, cerrando un año, como dijo Ana María, bastante controversial. Bueno, el libro, como muchos saben, parte fue la tesis doctoral, pero la tesis doctoral la rendí hace mucho tiempo, en 2006, y la publicación iba a ser relativamente inmediata, pero bueno, por esas cuestiones que se fueron postergando, de financiamiento y todo lo demás, finalmente, y quizás también gracias a esa postergación durante varios años, me permitió cerrarlo, hacer un proceso más de larga duración entre el siglo XVII y el siglo XIX. Digo cerrarlo en el sentido de que la tesis originalmente abarcaba solamente el siglo XVII, y bueno, yo había continuado después hacia adelante, digamos, muchos de estos temas, y entonces me quedaban además también muchos interrogantes, por ejemplo, cómo terminaban las encomiendas, digamos, qué pasaba con el poder de los caciques con los cambios del siglo XVIII, y básicamente, sobre todo, el tema de cómo se cerraban y cómo terminaba todo el proceso de la creación de estos pueblos de indios y de las tierras comunales. Básicamente, en realidad, como algo decíamos recién, esto es producto de varias décadas de investigación, no vamos a decir cuántas, pero de varias décadas de investigación, y que de alguna manera uno termina condensándolo en la obra. De alguna manera también el libro transitó todas estas décadas, y desde el comienzo, digamos, lo que era la renovación de los estudios andinos, la renovación de los estudios coloniales para Charcas, por ejemplo, y también la de las sociedades indígenas del Tucumán colonial. Y obviamente uno partía de los trabajos pioneros de Madrazo, en el caso de Jujuy, que era el que había estudiado la encomienda de Casabindo y Cochinoca. Cuando yo empecé era la única publicación, digamos, sobre una encomienda más o menos completa, y después también los trabajos pioneros de Gastón Doucet en términos de la parte más institucional, y por supuesto de Ana María Lorandi, ¿no es cierto? Ana María Lorandi, que había abierto, digamos, estas preguntas sobre, y había generado estudios sobre
panorama general de la gobernación de Tucumán, en donde, bueno, uno partía de muchas de estas, preguntándose si este panorama general funcionaba, en mi caso, para la jurisdicción colonial de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pero además a mí me parece siempre importante que uno nunca trabaja solo, y en realidad el libro de alguna manera se fue construyendo en un diálogo durante muchos años con muchas personas, especialmente, bueno, con Silvia Palomeque, Isabel Castro, Sonia Tel, con las cuales yo he trabajado en diferentes proyectos de investigación, pero también en diálogo con los trabajos de Roxana Boisadós, de Judith Faberman, de Laura Quiroga, de Estela Noli, de Lorena Rodríguez, y también de las generaciones más jóvenes que por suerte nos siguen, que de alguna manera está representada en este momento en Guillermina, ¿no? y muchos otros. Y con esta breve descripción de otros trabajos y otros investigadores, yo sé que soy absolutamente injusta porque me debo estar olvidando de mucha gente que fue muy importante. Pero bueno, Marieta Albeck y bueno, Sandra Sánchez también, con quien yo me inicié en la investigación. Básicamente la pregunta era qué pasaba, digamos, con estas sociedades prehispánicas en la zona de la jurisdicción del Jujuy colonial, donde cómo se construía, digamos, esta sociedad indígena colonial en la región, donde las encomiendas tenían un gran peso, digamos, en cuanto a la fragmentación, en cuanto al peso que tuvieron, digamos, las encomiendas en el Tucumán, en la propia conquista de Tucumán, y en general siempre aparecía Jujuy como que no respondía a Tucumán, pero tampoco era Charcas, y muchas veces las explicaciones que se daban acerca es que eran como los grupos indígenas más andinos, digamos, y que por eso, digamos, algunas diferencias en torno a que eran los pueblos de indios que tenían la mayor el resto de los pueblos de la gobernación de Tucumán, que eran estos procesos que diferenciaban. Y bueno, y para eso en realidad yo primero me parecía que la idea obviamente, de indio colonial, que era una categoría introducida, digamos, por la conquista, además se delimitaba en relación a los españoles, especialmente los encomenderos, por lo cual, digamos, una parte del libro era el estudio de las familias de los encomenderos, a qué se dedicaban, digamos, cuál fue todos los encomenderos de cada una de las encomiendas que tuvieron perduración entre el siglo XVII y XVIII hasta el XIX. Después, otra parte del libro tuvo que ver con justamente cómo esos encomenderos fundaban estos pueblos de indios, de qué manera la mayor parte de estos pueblos de indios tuvieron tierras comunales, obtuvieron tierras comunales. También después me centré en qué pasaba con las autoridades étnicas en términos de los procesos de sucesión, el cambio en las autoridades, qué pasaba con la aparición del cabildo indígena a partir de las ordenanzas de Alfaro, y también, digamos, las transformaciones que se dan en estas autoridades con algunos cambios del siglo XVIII. Y finalmente también otro de los capítulos tenía que ver con los recursos, digamos, el acceso a recursos, los cambios económicos, la participación mercantil indígena, y eso relacionado con la posibilidad, con la pervivencia o no del tributo como servicio personal, las posibilidades de pagar el tributo en dinero o no. Y finalmente, bueno, el libro se cerraba con cuál había sido el destino final, brevemente, cuál había sido el destino final de las tierras comunales a partir de las primeras décadas del siglo XIX, cuando, digamos, ya los procesos de independencia, al decretar la derogación del tributo indígena y caer, digamos, como categoría jurídica, las tierras comunales y los caciques tuvieron todavía un tiempo de perduración, y cómo se había cerrado ese capítulo final de las tierras comunales de la sociedad indígena colonial. Brevemente, para no abundar y para que, en todo caso, dar lugar mejor a los comentarios y a las preguntas.
Bueno, muchas gracias, Gabriela. Con Guillermina nos dividimos la tarea de manera tal de que yo retornara después de un par de décadas al tema encomienda y trabajase la interpretación y una nueva hermenéutica de lo que entiendo que es la encomienda en Jujuy, que dista mucho de parecerse a la institución y a la práctica encomenderil que yo trabajé para Charcas Nuclear, o la cabecera, que hasta entonces incluso tenían las encomiendas jujeñas al principio, que era la audiencia, la sede de la audiencia de Charcas, o sea, La Plata, Charcas o Chuquisaca, ¿no? Entonces yo me voy a referir a los primeros capítulos de tu libro, hasta llegar a los pueblos de indios, y de allí en más, Guillermina va a tomar la posta para hacer su descargo y su interpretación de la segunda parte del texto. Lo primero que tengo que hacer es una muy buena ponderación, porque la obra que acaba de publicar Gabriela Sica reviste notable originalidad, pues recorre la porción septentrional de la gobernación del Tucumán desde el siglo XVI hasta nuestra independencia, incursionando aún en las 3 primeras décadas del siglo XIX. El estudio está fundamentado con profusa documentación de archivo, los archivos de Jujuy, los locales, que la autora conoce como nadie, nuestro Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Salta, y los de Indias y Nacional de Bolivia. En la larga duración, la autora transita los largos siglos en los que los nombrados indios de la jurisdicción se convirtieron, en sus palabras, en sujetos coloniales, que me parece una categoría muy interesante para trabajar, para llegar a finales de la década de 1830, en concreto ya nombra 1839, a configurar una peculiar suerte de ciudadanos, diría yo, apartados del sistema comunal que los nucleara por más de 3 siglos, convirtiéndose en pequeños propietarios en algún caso, ingresando como mano de obra en propiedades rurales, y sobre todo reconfigurando sus identidades tras una individuación forzada, que es lo que ocurre en el primer tercio del siglo XIX. El trabajo de Sica para mí exhibe un enorme desafío metodológico. Al trabajar en niveles y planos de análisis de rango medio, dentro de la macrojurisdicción, aunque echando mano de una profusa bibliografía detenida en los estudios de caso, que incorpora magistralmente en su libro al que ilustra con cuadros y mapas. Por eso estimo que Del Pucar al pueblo de indios es un libro de notable utilidad para la historia argentina, pues devela las prácticas tanto de la sociedad indígena en su dinámica adaptativa, disruptiva, de resistencia, rebelión y creación y negociación, a los que suma sus dominadores españoles, sintetizándolos tras una pluma ágil, de amena lectura, en la larga y traumática convivencia entre las dos repúblicas. Luego de la presentación general de la obra, la autora alude al espacio en que transcurrirá la vida material y social de los indígenas, diversos, por cierto, ubicados entre la Puna y la quebrada de Humahuaca, tras lo cual se describe el valle sobre el que en 1593 se implantarán la ciudad de Jujuy y habitarán sus vecinos españoles. Tras esa situación geográfica y ecológica, Sica recorre el periodo prehispánico cercano a la conquista incaica, destacando la construcción de pucaras, voy un poco al título de la obra, o fortalezas defensivas de habitación permanente a lo largo del periodo intermedio tardío de desarrollos regionales, que muestra un espacio habitado por colectivos que respondían a jerarquías emplazadas en la centralización política, el control y la complejidad material y social en torno a lo que ella llama integración regional. Es evidente que ciertos grupos específicos que habitaban en el territorio que sería Jujuy colonial estaban incorporados al Tahuantinsuyo. En tanto diversos colectivos cuya etnicidad y delimitada localización aún dista de aclararse, porque no tenemos demasiado claras las cosas, más allá de la vasta documentación que presenta la autora, fueron encomendados por Francisco Pizarro en 1540. Me refiero a las encomiendas de Humahuaca y las de Casabindo y Cochinoca, que radicaron inicialmente en 2 vecinos de La Plata, entonces ciudad cabecera, permaneciendo sobre todo la última en manos de una misma familia y en mayorazgo desde mediados del siglo XVII hasta la independencia.
La reconfiguración del panorama político y de explotación regional, a mi juicio, sufrió un retraso cronológico al sur de Charcas. Si estimamos que cuando los indios de Jujuy eran encomendados, algunos por primera vez, los que tenían como cabecera la sede audiencial transitaban por la segunda vida y sin la posibilidad de renovación u otorgamiento de nuevas mercedes. Más allá de las encomiendas, detectar los asentamientos nodales y dispersos de los indios de Jujuy para articularlos con las cédulas constituye aún una tarea de concreción problemática. De manera que las sociedades indígenas encuentran una más adecuada reconstrucción a partir de la fundación de sus pueblos o lo que yo llamaría reducciones a la jujeña. Y con esta particularidad, englobo también la relación de los encomenderos con las autoridades y la mismísima encomienda de indios, que en esta jurisdicción se prolongaba por varias vidas. En tanto el vacar eran rápidamente reclamadas por quienes la gozaba, su sucesor o un nuevo aspirante, casi siempre con resultados afirmativos, a más de poder traspasar una merced a un familiar o otorgarle en dote de matrimonio a una hija, como lo hizo Martín de Argañarás en 1656. De manera que la pregunta acerca de qué era una encomienda de indios en Jujuy del siglo XVII permite varias respuestas y nuevas interpretaciones. Lejos estaba un encomendero de otras jurisdicciones, donde los controles administrativos eran más ajustados y supervisados por corregidores, donde las leyes solían tener un poco más de valor, de poder incluir su encomienda en una testamentaria con destinatario específico. Pareciera que en la gobernación de Tucumán, una encomienda constituía un bien mueble integrado como una hacienda, una estancia o objetos de uso cotidiano al patrimonio personal del tenedor, que más allá de las vidas concedidas, era de goce temporario, aunque de modo alguno implicaba la propiedad que lo convierte en un bien hereditario. Más allá de la prolijidad de Gabriela Sique en abordar cada una de las encomiendas jujeñas, ofreciéndonos información sobre los señores y señoras de indios, junto a cuadros que sintetizan la fecha, el autor de la merced y la duración de los goces, no se consigna la cantidad de indios encomendados o tributarios, de manera que aunque la encomienda bien pudo ser la venida para abordar múltiples negocios, también pudo fungir, en este caso específico, como portadora de un reconocimiento simbólico que permitiera el lustre social de un vecino que se hacía feudatario. Etiqueta, la de feudatario, que yo no registro en los Andes normeridionales y que en este espacio es absolutamente pertinente. Tal condición, aunque con 10 tributarios, derivaba en el acceso a cargos de gobierno municipal dentro de un conjunto de pobladores ávidos de obtener una merced, cualquiera fuera su magnitud, para concretar una posición social que, recordando a Lawrence Stone, nombraba como inflación de honores, para significar el afán de encumbramiento de quienes precisamente no procedían del estrato noble o privilegiado, en ese caso de la sociedad inglesa, fenómeno notable que ubica entre mediados del siglo XVI y la primera parte del XVII. Una situación similar se patentiza entre vecinos de mercedes pequeñas y estrecha fortuna, más allá de su condición de fundadores o primeros pobladores, cuya condición elevaba pretensiones que no se parangonaban con flacos patrimonios. Porque las dotes que ofrecen los encomenderos de Jujuy a sus doncellas en el primer siglo de colonización no se compadecen con el mentado capital simbólico de sus familias. En verdad, más que el monto prometido, que no pasaba en el primer siglo de ocupación territorial de 11.000 pesos corrientes, lo cual equivalía, en mis términos, a un inmueble en La Plata con cierto mobiliario, desconozco los valores equiparables en Jujuy, ponderación necesaria para ilustrar la situación económica de la élite. Lo que importa son los valores enterados, es decir, los valores pagados, recibidos por el cónyuge. Y al respecto de esto, quiero destacar, y no es necesario que la autora me haya leído, que en un artículo de reciente publicación, obviamente su libro salió mucho antes de que yo publicara este artículo, observé que, por ejemplo, doña Petronila de Castro, encomendera y consorte de 3 encomenderos de Humahuaca, había dotado e ingresado al convento de los Remedios de La Plata a las hijas habidas con su segundo marido, con Juan de Cianca, y casado en el siglo a sus 3 hijas, fruto de su matrimonio con el capitán Pedro de Zárate, y luego a varias nietas.
todas a sus expensas y las de su primogénito, a una de sus hijas igualmente en sus segundas nupcias, a Isabel. Parte de los montos consignados como dotes los adeudó a lo largo de su larga vida a sus yernos y nietos políticos. De manera que la élite encomendera jujeña, salvo la excepción de los camperos, encomenderos de Casabindo y Cochinoca, hacendados, mineros y poderosos estancieros, es una élite de rango medio, y su mayor capital era el social y simbólico, al menos hasta la aparición de los Rodríguez de Armas y los Rodríguez Vieira, que no eran precisamente encomenderos. La factura de este libro debió llevar considerable tiempo, como lo dije previamente, al igual que su edición final y corrección, de manera que hay cierta bibliografía que contribuye a dilucidar los orígenes y derroteros de estos comerciantes marranos portugueses, que desde su llegada a la gobernación de Tucumán y en diferentes centros urbanos, radicaron familia y negocios mientras diseñaban sus redes que integraron incluso a Martín Miguel de Güemes y Goyechea, según el artículo que Federico Sartori y Juan Pablo Ferreiro publicaron en el Boletín del Instituto Ravignani en 2019. Ese artículo se llama Cero Parecer, Tribulaciones y Peripecias de un grupo de parentesco portugués. La significación de los encomenderos en la vida jujeña y su capital social y político, junto al peculiar significado de la encomienda, a mí este libro me problematizó una institución que venía siendo trabajada desde el punto de vista institucional y luego modernizada, incluso por mi persona, para verificarlo como una institución que en la práctica social se verifique en una serie de aspectos y sobre todo en redes relacionales, etc., tiene acá un sentido muy diferente. Y por eso hablo del peculiar significado de la encomienda en Jujuy, que derivó, por ejemplo, en que los encomenderos fueran los encargados de mudar y concentrar a sus indios en pueblos, situados a la medida de sus negocios, residencias y cercanías al camino real, campos de cultivo o actividades productivas involucradas. Tales las concesiones que una docena de vecinos recibía de los gobernadores y el cabildo para operar como feudatarios, tarea y privilegios de escasa observación en Charcas y los Andes centrales. Estas concesiones de gobierno sobre sus indios dan sustento a la condición de feudatario, que asimismo se parangona con la renovación de las vidas, el traspaso de la merced como bien personal y la solicitud de nuevas encomiendas para patrimonializarlas en una familia. La encomienda es un patrimonio. Entonces yo quiero agradecer a Gabriela por llevarme a meditar y a mirar la encomienda jujeña desde el espacio específico de su producción y reproducción, dando lugar a la concreción de la vida colonial tal como lo apuntó hace muchos años Josep Barnadas, pero que para Jujuy constituye el indicador palmario de la colonialidad, sus agentes y sujetos, siendo la clave evidente del hecho colonial y la dominación. Y quiero citar un párrafo chiquito de Barnadas que dice así: la encomienda fue sin dudas la institución económico-social que contribuyó en proporción mayor a la instauración de las relaciones de producción vigentes en el Perú colonial. Sin embargo, y esto lo resalto y lo puse en negrita en mi escrito, estamos muy lejos de conocer bien el funcionamiento y las proporciones concretas del sistema. Con esto, Barnadas a mí me abre la avenida para pensar de que no hay una sola institución encomienda y que depende de su contexto de producción y reproducción y de las necesidades materiales y sociales de los encomenderos y de los indios. Por lo tanto, el libro de Gabriela Sica, como avisorar a Barnadas, me hace coincidir en el funcionamiento de la encomienda en la jurisdicción de Jujuy, que difiere significativamente del que observé para Charcas hace más de 2 décadas. Entonces, para finalizar, muchas gracias, Gabriela, por el esfuerzo y por este magnífico libro y el placer de presentarlo en nombre del PROAN. Muchas gracias, Ana María. La verdad es que para mí es un gusto realmente muy grande sumarme a esta presentación, porque estamos en presencia de una obra realmente notable y original, que viene para llenar un vacío y que sin duda será material de consulta ineludible en lo que vendrá para todos y todas. La autora plantea al libro como un aporte para recuperar la historia de la actual provincia de Jujuy, en la Argentina, que suele identificarse como indígena, como tradicional, como atrasada, y agrego yo que incluso se la ha llegado a caracterizar como económica y socialmente inviable, ¿no? Estas miradas naturalizan
las situaciones socioeconómicas y políticas del presente e invisibilizan las razones históricas, las múltiples causas de la realidad actual. Frente a esto, la investigación histórica en general y en particular, la de Gabriela Sica, suponen una enorme contribución al dar a conocer la historia local y regional en la que los colectivos indígenas fueron sometidos, pero en la que tuvieron al mismo tiempo un rol protagónico. Este libro reconstruye la participación política de los pueblos indígenas, una participación que fue diversa y que obtuvo dispares resultados, pero que existió tal como lo pone en evidencia la investigación, es decir, que los indígenas fueron agentes involucrados en una trama de relaciones sociales, políticas, económicas y religiosas que los vinculaban entre sí y con otros grupos y personas. Pero yo creo que este libro es además una contribución a la historia argentina, así a secas, digamos, ¿no? A la historia de sus poblaciones originarias, devenidas en sujetos coloniales, su expropiación territorial y las múltiples violencias a las que fueron sometidos, lo cual derivó en la ocupación de sus espacios vitales. Por eso es una contribución central para la historia de la estructura de la propiedad de la tierra, así como de los circuitos mercantiles, la matriz productiva local, regional y sus transformaciones, entre otros temas. Y bueno, en estas épocas en las que hay una preocupante circulación de cuestionamientos históricamente infundados hacia las poblaciones indígenas y sus derechos constitucionalmente establecidos, una obra como esta resulta primordial al explicar el origen colonial y su devenir de tantas situaciones que se viven en el presente. No planteo, y la autora tampoco lo hace por supuesto, una continuidad, sino justamente el acceder a través de una investigación como esta a comprender las discontinuidades, las modificaciones, los cambios, los conflictos en la historia que nos trajeron hasta las situaciones que se viven hoy y que muchas veces se tratan de presentar como ahistóricas y por ello como naturales, como por ejemplo cuando se da cuenta de poblaciones indígenas en la actual provincia de Jujuy y se las muestra en los medios de comunicación o en las redes desde una mirada que o romantiza sus condiciones de vida o los muestran como incapaces de sumarse al progreso, solidificando estereotipos estigmatizantes, inferiorizantes y racistas, ¿no? Y bueno, no casualmente, esas construcciones estereotipadas y profundamente negativas sobre las poblaciones indígenas tienen un origen colonial. El libro de Gabriela Sica es una obra que sistematiza los mecanismos de incorporación forzada de las poblaciones indígenas de lo que actualmente es la provincia de Jujuy, al sistema colonial castellano en América, con foco en los pueblos de indios. El recorte geográfico está dado por la jurisdicción de San Salvador de Jujuy, fundada definitivamente en 1593, en su emplazamiento actual. El recorte temporal de la obra entonces tiene en 1593 un hito central, sin embargo, y como ya comentó un poco Ana María, se incorpora al análisis histórico los aportes de las investigaciones arqueológicas. Y entonces la obra presenta en líneas generales el panorama previo a la fundación de Jujuy, y para ello se remonta al periodo de desarrollos regionales o de autonomía de las poblaciones locales, su ocupación del territorio y las relaciones entre los grupos vigentes en ese momento, según lo que se puede saber hasta ahora. A ello se suma un relevamiento en mayor profundidad de los intereses incaicos en la zona y los modos concretos de la ocupación de este espacio por parte del Tahuantinsuyo, con las consecuencias que ello trajo aparejado para las poblaciones locales, sus autoridades y la organización de la vida colectiva. En este sentido, el título de la obra es más que elocuente en su síntesis, ¿no? Al plantear el análisis histórico del tránsito desde el Pucara de los tiempos prehispánicos a los pueblos de indios coloniales. Es esta la historia que se desarrolla a lo largo de los 8 capítulos del libro. Y así se indagan las circunstancias concretas del nacimiento de los pueblos de indios en Jujuy, su desarrollo con los avatares que cada uno debió enfrentar y el posterior declive en las primeras décadas del siglo XIX. En esa particular coyuntura de los inicios del 1800, las transformaciones políticas y sociales que trajo el fin del periodo del colonialismo formal y la instauración de las políticas liberales propiciaron cambios en el estatus jurídico de los indígenas y de las tierras que ocupaban, lo cual terminó por clausurar el periodo iniciado con la fundación de Jujuy. Bueno, en la lectura de los sucesivos capítulos se destaca un muy sólido análisis crítico de la documentación de archivo, que no voy a volver a mencionar los repositorios porque ya lo hizo Ana María, ¿no? Pero bueno, ese enorme trabajo de tantos años le permite
presentar el desarrollo de la investigación sobre la modalidad de la integración forzada de los pueblos indígenas, relevando las variables de análisis en cada una de las 3 regiones o sectores bien distinguibles en la jurisdicción: la Puna, la Quebrada de Humahuaca y los valles. Esto me parece crucial, porque lejos de determinismos geográficos, pero con la intención de entender cómo las características de los diversos ambientes condicionaron o propiciaron acciones y estrategias, tanto para españoles como para indígenas, ¿no? El análisis de cada espacio permite establecer diálogos entre los procesos de cada uno de ellos y señalar también las particularidades en cada uno en relación a lo que la autora llama la vida prehispánica, la conquista y la fundación de Jujuy, los repartos de la población en encomiendas y la suerte de cada una de ellas y sus encomenderos y encomendados, la formación y el devenir de los pueblos de indios con las consecuencias que trajo para los grupos indígenas y las autoridades cacicales, y las necesidades de reorganización económica y social en función de asegurar tanto la subsistencia como el pago del tributo y el cumplimiento de las obligaciones coloniales. No se descuida tampoco la rearticulación de las identidades, identificaciones y percepciones de los habitantes de los pueblos de indios en la sucesión de las distintas coyunturas históricas. Al terminar de leer la obra, pensé en cuánto se había avanzado desde que en 1988 Ana María Lorandi planteara, siguiendo la propuesta de Nathan Baxtel, la hipótesis de la desestructuración de los pueblos, de los grupos indígenas de la antigua gobernación de Tucumán, como consecuencia de un factor principal, el servicio personal al que estuvieron obligados los indígenas encomendados, aun cuando es una práctica que, como sabemos, se hallaba prohibida. Lorandi planteó que se minaba la posibilidad de obtener los recursos necesarios para la subsistencia del grupo, además el servicio personal y sus características provocaba esto, sumado a la pérdida del territorio y de la población, ¿no? La baja demográfica, que es siempre un elemento fundamental para tener en cuenta. Investigaciones antecedentes y los propios trabajos de Gabriela ya venían, por supuesto, ofreciendo matices y complejizando la hipótesis, ya que en Jujuy la mayor parte de la población encomendada conservó una base territorial importante, además tenía actividades que podían orientarse a los mercados regionales o locales, con lo cual pudieron abastecerse de los recursos necesarios. Entonces la desestructuración hay que verla en cada caso, ¿no? Eso es lo que se propone. Y en ese sentido, los pueblos del Valle, por ejemplo, tuvieron peores situaciones que los pueblos de la Quebrada y la Puna, justamente por un acceso mucho más limitado a los recursos y sumado además a las particularidades de sus instalaciones en la encomienda, que ahora vamos a ir a eso. Bueno, efectivamente, esa misma complejización que ofrece la autora es la que permite entender los términos en lo que al final del periodo, o sea, a inicios del siglo XIX, fue la consumación de una desestructuración de la vida comunitaria de las poblaciones indígenas en las 3 regiones de Jujuy. Y en ese proceso lo que aparece como sobresaliente es claramente el acceso a la tierra, la obtención de los recursos y la posibilidad de sostener en esa tierra una vida en comunidad. Según lo clarifica esta investigación, después de la autonomía de Jujuy en 1835, para los legisladores provinciales, la Quebrada de Humahuaca era el único lugar del territorio jujeño donde se conservaban tierras comunales, y sobre ellas comenzó el proceso de desamortización bajo la figura jurídica de la enfiteusis, completada por otras leyes como la de la venta de tierras públicas. Según se releva, hacia 1839 no quedaban ya tierras comunales indígenas. A partir de allí la historia continúa, pero bueno, queda fuera de los intereses de esta investigación y de la presentación del libro, ¿no? Bueno, no voy a contar, por supuesto, lo que dice el libro, pero sí quiero asegurarme de subrayar que en las páginas de este libro van a encontrar un cuidadoso y realmente pormenorizado relevamiento de cada uno de los procesos de formación de pueblos de indios desde su creación hasta su desaparición como tales en diversas circunstancias y temporalidades también. Algunos elementos fueron comunes a todos los casos, como el hecho de que fueron los encomenderos con nula o prácticamente nula participación de autoridades coloniales los que lideraron esos procesos. Ellos establecieron los pueblos de indios de acuerdo a sus necesidades de mano de obra en razón de las actividades productivas y negocios de los que se sustentaban. En ese sentido, Gabriela reconoce 3 tipos de situaciones, que son los casos en que los encomenderos llevaron a poblaciones encomendadas a otras jurisdicciones, que son los casos minoritarios. Una segunda situación
engloba a los que establecieron a los pueblos de encomendados dentro de la zona, en algunos casos incluso centro de las zonas de ocupación prehispánica, y lograron poseer tierras de comunidad, ¿no? Estamos hablando de la Puna y de la Quebrada. Algunos de esos pueblos, como por ejemplo los de la Quebrada de Humahuaca a lo largo del Camino Real, fueron de hecho pueblos de gran tamaño y de una mayor densidad demográfica. Y un tercer tipo es el que tiene que ver con el emplazamiento de los indígenas en los valles, ¿no? Con la particularidad de que aquí, incluso en principio, no se fijó pueblos de encomienda, ni tierras para ellos, porque los indígenas fueron establecidos directamente en las tierras particulares de los encomenderos. En ese sentido, la autora plantea que, bueno, básicamente hay situaciones que más que un pueblo de reducción, un pueblo de indios, se parece a un lugar donde simplemente está asentada la población, la mano de obra, ¿no? Sin embargo, aún en estos casos, se dan situaciones, como por ejemplo el caso de Paipaya o de los Osas, que ellos lograron el reconocimiento de las tierras, ¿no? De esta posesión comunal, aún dentro de las tierras privadas de los encomenderos, ¿no? Y hay casos que incluso esta situación se sostuvo hasta el siglo XVIII o el XIX. Ahora bien, es en la reconstrucción de la historia de cada pueblo de indios que se evidencian que los indígenas, a través de sus autoridades, pero no solamente, desarrollaron una participación muy activa, negociando cuando pudieron la ocupación de los espacios, la provisión de la mano de obra en la encomienda y en la mitad de plaza. Trataron de morigerar las cargas o mantener ciertos resquicios de acción para su interés, ¿no? Para su subsistencia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en cómo se involucran en el sistema de postas y ventas en un comienzo, y luego participando, digamos, desde el comienzo, muy rápidamente, de los nuevos circuitos hacia las zonas mineras, tanto Potosí como Lipes y Chichas. Los indígenas, además, rápidamente, digamos, combinaron los saberes ancestrales con los recientemente incorporados, por ejemplo, sobre el cultivo y la cría de animales, ¿no? de especies europeas, para obtener excedentes y abastecer con esos productos de primera necesidad los mercados, ¿no? Pero sobre todo se incorporaron a los circuitos mercantiles como arrieros en viajes hacia y desde las minas, no solamente, pero sí especialmente, ¿no? La importancia de la arriería se revela como ejemplo en la información que hay, información documental, ¿no? De que en 1596 se realizaba un transporte en 150 llamas a Potosí con productos, ¿no? Hablamos de esa magnitud y de esa fecha tan temprana, ¿no? Es decir, que desde los orígenes de la ciudad, la herrería fue una actividad principal, tanto para españoles como indígenas, todo lo cual está muy, muy desarrollado en el libro. Como sabemos, y por si hiciera falta aclarar, plantear la capacidad de acción no implica en modo alguno desconocer las gravísimas consecuencias que acarrearon los procesos ocurridos para los grupos indígenas que se vieron sometidos y que redundó en su sujeción y coerción y en una transformación radical para estos grupos, ¿no? Sucede que al calor de las dinámicas mencionadas se generaron procesos de diferenciación, de fragmentación, de etnogénesis, y una posterior delimitación de identidades más locales asociada justamente a sus pueblos de indios, ¿no? Que se muestran como los centros de una vida comunitaria, de una reorganización en función de obtener medios de subsistencia y cumplir las obligaciones coloniales, y del funcionamiento de una estructura de autoridades cacicales. Sin duda, el estudio de las autoridades étnicas es otro aspecto de importancia en esta investigación. La autora revela que en general los caciques actuaron para conservar lo común y el propio pueblo de indios, ¿no? Al mismo tiempo, muestra las características de un lento, largo e inexorable, diría yo, proceso de transformación de las autoridades étnicas reconocidas por las autoridades coloniales en su rol de articuladores. De hecho, hasta la primera mitad del siglo XVII, las fuentes registran autoridades en diversos niveles e incluso referencias a pertenencias a ayllus, ¿no? Pero luego esas menciones hacia el final del siglo ya no se identifican. El libro presenta entonces cómo las autoridades tuvieron que adaptarse a una nueva institucionalidad colonial, erigirse como mediadores ante encomenderos y negociar con ellos del mismo modo que se erigieron en representantes de sus colectivos frente al cabildo y a vecinos no encomenderos.
Esa capacidad negociadora se ponía en juego, por ejemplo, en el cumplimiento de la mitad de plaza, que fue una instancia donde se contraponían los intereses particulares de encomenderos, vecinos sin encomiendas, quiero decir, y por supuesto caciques e indígenas. Esta nueva situación también afectó, por supuesto, a las formas de la legitimación de las autoridades étnicas, ¿no? Entonces, se adoptaron símbolos, bienes y pautas de prestigio de la cultura española, ¿no? El uso de vestimenta española, armas de fuego, pinturas barrocas, donaciones a las iglesias, por ejemplo. Incluso a partir de la segunda mitad del siglo XVII se sumaron otras formas, como la participación militar en las campañas hacia el oriente o la participación en cofradías. En definitiva, y por diferentes mecanismos, los caciques de Jujuy lograron consolidar su poder dentro de los pueblos de indios, pero con un precario equilibrio frente a los intentos de las instituciones coloniales de limitarlos. Valga mencionar, por ejemplo, la originalidad del caso jujeño, pues los cabildos indígenas que mandaban las ordenanzas y que en otros lugares de la gobernación de Tucumán no existieron, acá se pusieron en marcha en varios de los pueblos y aparentemente funcionaron articulándose con la autoridad de los caciques. Pero hay más todavía, porque en esta obra el panorama de la jurisdicción de Jujuy y en particular de la población indígena se va a profundizar y a complejizar aún más a partir de plantear en paralelo a la historia de cada uno de estos pueblos de indios originados en las encomiendas. A lo largo del siglo XVII fue instalándose un nuevo sector de población indígena heterogéneo, de variado origen y de importancia para la región. Si bien es difícil cuantificar su presencia, la documentación revela una población migrante de diferentes regiones de la gobernación de Tucumán, de Paraguay, del Perú, pero también la presencia de cautivos, o también llamados piezas, cautivos de guerra calchaquí o del Chaco, ¿no? Algunos de ellos eran yanaconas, de estos indígenas de variada procedencia, y otros pasarán a engrosar la lista de forasteros cuyo número irá en aumento desde el siglo XVII y se convirtió en el siglo XVIII en un verdadero problema, esta expansión del forasterismo que preocupó mucho a las autoridades, ¿no? Que trataban de controlarlos, de hacer que pagaran tasa y demás. Ellos trabajaban en chacras cercanas a las de los españoles, que no tenían encomienda, también para curas, conventos, viudas, mujeres, servicio doméstico en las casas, incluso también para algunos encomenderos. También estas poblaciones desarrollaron oficios artesanales, también se sumaron a la arriería, fueron pulperos y mineros también. En general, no tuvieron tierras propias, ¿no? Estamos hablando de una población indígena sin tierras. Algunos se establecieron en los pueblos de indios a partir de matrimonios, aunque esto no es una regla general, pero sí está trabajado. Y a fin del siglo XVIII y comienzo del XIX, las condiciones de vida de estos forasteros, especialmente los que pagaban arriendo, parecen endurecerse con epidemias sumadas a la baja de la actividad económica por el declive minero, ¿no? Llegando a registrarse incluso las primeras resistencias a los pagos de los arriendos, al tiempo que los propietarios trataban de imponer nuevas formas del servicio personal para su cobro. Jujuy fue con Santiago del Estero de las jurisdicciones que menos indígenas desnaturalizados recibieron luego de los 2 ciclos de rebeliones y guerras calchaquíes del siglo XVII. No obstante, los hubo y sus historias también están reflejadas en este libro. Y bueno, y los otros desnaturalizados, estos cautivos que mencioné antes, formaron parte también de esta población indígena de Jujuy. El autor estima que la mayor cantidad de incorporados bajo este formato se dio en la década de 1670, a partir de ciertas entradas y bueno, campañas de acción directa en la frontera con el Chaco. Y bueno, estos cautivos tuvieron una situación ambigua, un poco como a mitad de camino entre la encomienda y la esclavitud, y en algunos casos, de todos modos, o sea, no es lo mismo si estos cautivos eran incorporados de manera individual o en forma grupal, ¿no? En el caso de que fueran incorporados como grupos, tuvieron algunas ciertas posibilidades en algunos casos de mantener ciertas prácticas propias, por ejemplo, como la recolección y la pesca para su manutención, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchísimo más para decir sobre esta obra que nos trae entonces una muy completa y, como decía, compleja mirada sobre, bueno, quiénes son las poblaciones indígenas de Jujuy, de esta jurisdicción, a lo largo de estos 3 siglos, ¿no? Entonces, pero para terminar,
Este libro, que reitero lo que dijo Ana María, es evidentemente el fruto de largos años de investigación y de una tesis doctoral a que se suma mucho más trabajo, que era muy esperado por todas aquellas personas que investigamos sobre la historia colonial del sur andino, y la verdad es que no nos ha defraudado, porque es una obra enorme realmente, de una lectura amena. Esto también lo quiero rescatar, porque es una obra que tiene una densidad de cita de documentos y de reflexión y diálogo con toda la historiografía antecedente, que no pesa leerlo, está realmente muy, muy bien planteado. Y además, o sea, digo que es a todos y todas nosotros nos interesa, pero creo que además es una obra para ser leída por un público más amplio, ¿no? Porque además cuenta con el apoyo, esto también lo señaló Ana María y lo quiero recalcar, de cuadros que sintetizan la información y de una cartografía histórica que también ha sido puesta a punto en relación a cada uno de los casos que se trabaja. Así que, Gabriela, felicitaciones por esta obra que no solo nos permite reconstruir la historia de Jujuy, sino de lo que hoy es la Argentina. Además aporta para profundizar las comparaciones de esta jurisdicción con otros espacios del Tucumán y por supuesto con Charcas, ¿no? Esta es una investigación que es una pieza central de la historiografía y la historia argentina, de lectura más que recomendada, y que espero haber contribuido para que todos y todas los que aún no leyeron el libro se pongan en contacto con la autora para adquirir su ejemplar. Bueno, sí, todos queremos aplaudir y todos, sí. Felicitaciones. Bueno, les agradezco infinitamente de tanto halago y tantas palabras, así es. Me gustó mucho todo lo que dijiste, Ana María, así también de pensar las encomiendas, sus diferencias regionales. Eso es algo que a lo mejor yo no sé si terminaba de explicarlo, pero es algo que yo también percibía, que en muchos casos, sobre todo a partir de la segunda mitad del 17, la encomienda ya pasaba a ser más una cuestión de prestigio y de poder social que una cuestión más económica, a excepción siempre de Casa Vino y Cochinova, que tienen como otra dinámica, las de la Puna. Y realmente, bueno, también las lecturas, desgraciadamente las dos lecturas que me indicaste, ya en el 19 estaba cerrada la bibliografía, digamos, porque además tiene una historia de que en realidad el libro se terminó y se estaba imprimiendo en el 19, bueno, y después en realidad físicamente yo lo tuve a finales del 20, digamos, por toda la situación conocida. Así que, de todas maneras, y bueno, Guillermina, muchísimas gracias. Una lectura sumamente prolija y profunda, y bueno, les agradezco a las dos los comentarios y las palabras. Bueno, Ana María, si te parece, no sé si vos querías comentar algo, si no iba a leer los comentarios que hay acá en el chat y en YouTube. Yo primero quería decirle a Gabriela que como fruto de esta presentación vamos a reseñar el libro para el boletín del Ravignani. Y, gracias. Y luego quería darle la palabra a los colegas que están primero en el Zoom. Sé que algunos se tienen que retirar, y si tienen algunos comentarios o preguntas para Gabriela, con mucho gusto. Y luego, Guille, si tenés preguntas del chat, con mucho gusto las empezás a leer, y Gabriela tendrá toda la paciencia del mundo para responder. Bueno, mira, acá en este mismo chat ya teníamos la consulta de Judith Farberman, que preguntaba si se puede conseguir en Buenos Aires, así que si querés explicar, Gabriela, cómo hacen. No, bueno, yo el libro lo tengo físicamente yo acá en Jujuy. De todas maneras, Judith, te mando después un mail en todo caso para arreglar de mandarte o de enviártelo. O sea, el que quiera se los podemos enviar. Tengo, creo que, algunos ejemplares en Buenos Aires y los podemos enviar. Excelente. Sí, Cecilia, adelante, abrí tu micrófono y pregunta nomás. Bueno, saludar a todos, saludar especialmente a Gabriela, bueno, agradecerle por todo su trabajo, del cual yo me he nutrido
muy especialmente. Bueno, yo tuve la suerte de leer el libro. Voy a decir, digamos, un comentario que me surgió en su lectura, pero bueno, algunas cosas recoge también los comentarios de Ana María y Guillermina. Uno siempre tiene como la idea de que el espacio, esta definición, ¿no? De que el espacio jujeño es como esto, un poco el más andino de la gobernación del Tucumán, pero además tiene las especificidades de la gobernación del Tucumán, lo que lo hace como menos andino, como el servicio, la perduración del servicio personal y demás. Y leyendo integralmente el libro, me da la sensación que esta especificidad jujeña en realidad nos está hablando de la complejidad colonial, ¿no? Que va más allá de eso, ¿no? Bueno, esto que también subrayaba Guillermina sobre el caso de los cautivos, de los desnaturalizados, esta cuestión ambigua, ¿no? de las categorías jurídicas, lo mismo la ambigüedad en las categorías étnicas, la autopercepción de los sujetos, ¿no? Como que hay como muchas cosas que tienen, que uno va siempre como, uno tiene como la idea de que es algo muy específico y en realidad cuando terminé de leer el libro me pasó que me pareció que tenía que ver más con algo general, ¿no? O sea, que nos está hablando de la complejidad del mundo colonial y nos lleva a repensar los fundamentos y la lógica del dominio colonial, ¿no? En ese sentido creo que es un libro que nos permite como proyectarnos a no pensar que existe un modelo ideal del cual en algunos casos nos aparta, algunas regiones se apartan, sino que en realidad el dominio colonial es muy complejo y bueno, en buena hora, ¿no? Porque hay como tenemos mucho trabajo por delante, me da esa sensación. Pero bueno, es una sensación y quería consultarle a Gabriela, bueno, si va bien o no. Y bueno, gracias Cecilia. Sí, yo creo que tiene que ver con la complejidad y la flexibilidad del dominio colonial, evidentemente, porque esa flexibilidad que permite, digamos, bueno, que cada institución de pronto se pueda adaptar regionalmente, inclusive dentro de la misma jurisdicción de Jujuy vos tenés diferencias aún regionales, digamos, ¿no? O sea, la Puna tiene de pronto una dinámica hasta política propia que hace bueno, que las cosas funcionen de una manera distinta a lo que puede ser la Quebrada y el Valle, pero creo que sí que tiene que ver con la profunda complejidad del sistema colonial y también esa flexibilidad que creo que también surge en parte de los procesos de conquista, en parte de quiénes son los conquistados, las sociedades prehispánicas también, ¿no? Digamos, como actúan, digamos, y los márgenes que tienen, también en parte el territorio, ¿no? O sea, también el acceso a recursos que muchas veces nosotros no miramos y es importante, ¿no? No sé, en el caso de Jujuy, por ejemplo, la Puna y la Quebrada, el hecho de haber mantenido los rebaños e insertarse rápidamente en los mercados coloniales, digamos, marca una característica de pronto distinta a otros lugares donde no tenían este acceso, este tipo de recursos. Así que sí, yo estoy de acuerdo con vos y que hay muchísimo más para seguir investigar y tratar de comprender esa complejidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias Cecilia, Gabriela. No sé si alguien más del público que está aquí en el Zoom quiere hacer una pregunta o un comentario. Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? ¿Qué tal, Gabriela? Con respecto al capítulo o al tema de las autoridades, ¿no? Quería saber cómo resolviste, o bueno, si te apareció la pregunta, ¿no? La cuestión de ponderar en paralelo estas trayectorias diferenciadas que dentro de la jurisdicción de Jujuy encontraste, ¿no? O sea, cómo en términos de redacción quizás también, ¿no? Cómo hacer para dar historicidad a esos procesos de transformación, ¿no? Que atraviesan las autoridades indígenas, como para darle lugar a todos en sus diferentes caminos. Sí, fue un poco difícil porque en algunos casos iba tomando, digamos,
algunos de estos pueblos, ¿no? Siempre también teniendo idea que no era lo mismo lo que pasaba en la Quebrada de la Puna, que lo que pasaba de pronto en las encomiendas del Valle, que estaban mucho más fraccionadas, ¿no? Que tuvieran menos complejidad en cuanto a las autoridades, porque justamente estos distintos niveles de autoridades aparecían en una de las pequeñas encomiendas del Valle, después desaparecen, digamos, por lo menos en la documentación. Y una cuestión también que me pareció bastante central en términos de las transformaciones, que me parece que cuando solamente yo lo entendí, cuando miré la larga duración, no solamente fue la introducción del cabildo, de las transformaciones que significaban la introducción del cabildo indígena en cada uno de los pueblos, sino también el hecho de que justamente a partir de las ordenanzas de Alfaro, en el Tucumán el tributo fuera individual, y por lo tanto los caciques hasta el siglo XVIII no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre el cobro del tributo, sino que es una responsabilidad individual de los encomenderos o de quien ellos manden a cobrar. Y eso, digamos, marcaba también una diferencia con otros tipos de autoridades, como por ejemplo las de Charca, donde sí el cacique era central en términos de ese tributo que se pagaba en comunidad. Y un cambio también importante entonces está marcado en el siglo XVIII, porque vos encontrás que cuando las encomiendas pasan a cajas reales y son cobradas por funcionarios, de pronto esos funcionarios empiezan a delegar esa función de enterar todo el tributo a los caciques, y los caciques se encuentran en el siglo XVIII con una función que no han tenido durante casi un siglo y medio, más de un siglo y medio, y esto quizás no había un tipo de desestructuración de los cacicazgos hereditarios como en otras regiones, pero sí me parece que ahí empiezan una serie de conflictos al interior del pueblo de indios, donde la figura del cacique también se complejiza con el hecho de que ahora empieza a ser responsable de enterar el tributo frente a los funcionarios coloniales, por ejemplo. Además Gracias. es difícil en esos términos porque nosotros siempre tenemos como mucho menos documentación acá, entonces Claro. ir siguiendo la historia ha sido complicado. Gracias. Si me dejan, Ana María y Guillermina, me gustaría comentar una cosa pequeña, tal vez un poco retomando una idea que dijo Guillermina. Los que trabajamos ahí en Jujuy específicamente, bien específicamente, o la colonia temprana, o la colonia en general, como trabajó Gabriela, tuvimos, yo siento que hay como dos libros imprescindibles, ¿no? Uno es, como dijo Gaby, el de Madrazo, y otro es el de Alberto Mario Sala, ¿no? El Antigal de Ciénaga Grande. Libros que después, digamos, con la cantidad nueva de documentación que se encontró, que se fue hallando, digamos, se fueron completando, resignificando, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que Gaby también es una pionera, ¿no? Por el trabajo que hizo ella en los archivos de Jujuy, específicamente, y no únicamente. Gaby también ha hecho un libro que para mí es de lectura imprescindible. Y acá quiero ir a lo que decía Guillermina, pero no para aquellas personas que trabajan historia colonial de Jujuy, por ser muy esquemático, sino también para todas aquellas personas, esa cantidad de personas que hoy están haciendo etnografía en Jujuy, que están trabajando sobre reetnización, grupos étnicos reinventados, si ustedes quieren, ¿no? Es un libro que yo a veces lo veo como un manual, ¿no? Es algo muy, muy integral, y yo creo que da unas pistas que vuelvo a decir, ¿no? Es como imprescindible para entender el hoy. Más allá, después de cómo se explique el hoy, ¿no? Ahí ya depende de cada autor. Esto nada más me quería decir del libro de Gabriel. Hola, Carlos, gracias. Hola. Gracias, Carlos.
Yo levanté la manito, pero para decir algo que se me ocurrió cuando estaba en la etapa final de la lectura del libro y cuando Gabriela culmina su narrativa en ese evento, yo diría, aciago de 1839, cuando se da la abolición de las comunidades, ¿no? Y no pude menos que recordar qué fue lo que pasó en Bolivia con la misma problemática a partir de la presidencia de Tomás Frías, pero sobre todo recogiendo la política interna hacia los indígenas de lo que se denominaba o se denomina en Bolivia el Estado oligárquico, liberal oligárquico, ¿no? Y recordé la ley de desvinculación del presidente Frías de 1874, donde hay una enorme resistencia de parte de las comunidades para convertirse en propietarios individuales de sus parcelas, y donde paradójicamente se fundamenta, digamos, la continuidad de la comunidad en las prácticas de la dominación colonial y en el pago del tributo. Los indígenas pretenden seguir pagando el tributo para seguir siendo comunidad. Una estrategia que en este caso que presenta Gabriela no se dio, quizás por una debilidad interna, por demasiadas presiones políticas, será fruto de otra indagación a efectuar, pero sí son fenómenos que también ponen más o menos en una misma balanza las políticas de los nuevos estados nacionales frente a comunidades indígenas que estorban al desarrollo de la propiedad privada, al desarrollo de proyectos industriales, mineros, hacendísticos, etcétera, y que de alguna manera, cuando ya no está la encomienda, hay la necesidad de convertir en trabajadores a los indígenas que viven dentro de la comunidad. Entonces, me parece que los dos fenómenos iluminan el final del libro y que, como bien dijo Guillermina y Carlos, y percibimos a lo largo de la lectura, es un libro que por su temática, problemática y naturaleza y por la manera en que está expresado y escrito, primero siempre decimos en la carrera de historia que cómo puede ser que las sucesivas materias de la carrera no incorporen ciertas problemáticas de la sociedad indígena. Y lo otro es nuevamente resaltar la gran contribución a la historia argentina desde un punto de vista muy particular, como el que vos hiciste al tratar la jurisdicción de San Salvador de Jujuy. Bueno, yo me salgo de las preguntas y de los comentarios y dejemos lugar a quienes están por ahí en el chat o en el YouTube para que expresen o pregunten lo que necesiten. Gracias, Ana María. De todas maneras, es decir que justamente yo estoy trabajando ahora sobre ese momento del siglo XIX, pero porque también hay una cuestión muy particular que es la militarización, porque estos pueblos quedan en el frente de la guerra de independencia durante 15 años, claro. Y estoy viendo participación militar, pero también los procesos de ciudadanía, porque viendo las actas electorales, quiénes votan, quiénes llegan a, cómo cambian las relaciones de poder local. Claro, es un tema que yo no conozco, por eso dije convertirse en una forma peculiar de ciudadanos cuando presenté el libro, porque eso fue lo que olí, lo que percibí. A ver. Bueno, de hecho dura un poco, unos 10 años, pero la comunidad de Tilcara logra presentar ante, ya abolido el tributo, y logra presentar ante la legislatura de Salta una ley que la aprueban para toda la provincia de Salta y Jujuy, obviamente están unidas, sobre que los caciques deben ser elegidos por sufragio y no hereditarios, digo. Y entonces es interesante también cómo utilizan a veces ese discurso político de proteger la comunidad siendo tributarios, pero también pueden elegir a veces, en este caso, el hecho de la ciudadanía y los mecanismos del sufragio y la ciudadanía para elegir caciques, que es una institución colonial, ¿no? Bueno, nos alegramos entonces de saber que conoceremos cómo continuó esta historia entonces. Y bueno, de los participantes en YouTube tenemos a Xochitl Inostroza, que saluda, felicitaciones Gabriela, saludos de Santiago de Chile. Gracias. Alejandra Lanza, felicitaciones por la presentación. Cecilia Fandos, así es, complejo
libro, ¿no? Complejo en cuanto a los procesos de los que hable, pero simple en su forma y lenguaje. Aplausos para Gabriela, dice. Después, algunas personas nos consultaron por lo del libro. Como tenemos sus datos, les vamos a mandar un correo para decirles entonces que se comuniquen con vos, ¿sí? ¿Me parece? Justamente Gladys Gareca desde Tilcara también felicita, agradece la exposición. Germán Morón Reyes, también desde Santiago de Chile, felicitaciones, muy buena presentación y buen libro. Francisco Mamani Fuentes, excelente presentación, qué ganas de leer el libro, muy bien, ese era el objetivo. Así que bueno. Gracias a ustedes que bueno, sí. Lo han presentado de tal manera que dieran ganas de leerlo. Sí, pero lógico, lógico. Bueno, y Cecilia Fandos decía que coincide con el comentario del doctor Zanoli sobre el alto valor del libro en el sentido que él lo planteó, ¿no? María Silvia Fleitas dice: felicitaciones, Gabriela, por tu libro, por tus aportes a la historiografía argentina y americana, y nos alegra esta demostración personal de tu pasión y seriedad académica por la historia. Bueno. Es así. Se te nota, Gabriela, ¿qué va a hacer? Bueno, así que esos son los saludos y felicitaciones que recogimos desde la transmisión de YouTube. No sé si alguno o alguna. No sé si alguna pregunta más, comentario más. Yo agradecerles, como les dije, el espacio, la presentación, las palabras y todas las cosas y los comentarios que me han hecho. Son me muy parece que acá, halagadores. bueno, todos merecidos. Me parece que Fernanda Perkovich quiere hacer una pregunta, así que si podés activar tu audio y hacerlo. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas otra vez. Bueno, muy interesante la presentación, también tengo ganas de leer el libro. Un poco la pregunta, ¿no? Lo que me surgía de estos comentarios y de otros trabajos, artículos que leí tuyos, es un poco esto de que comentaba Cecilia, de lo flexible y cómo el sistema colonial se va adecuando, ¿no? Cómo la encomienda tiene distintas caras y formas en distintas regiones. Y yo me preguntaba, ¿no? En un trabajo así, como lo que me quedaba de otras lecturas, es esto de tus trabajos, cómo estas instituciones, o todo esto estos trabajos tuyos muestran lo maleables que son las instituciones también frente al peso, ¿no? De los intereses locales, de los intereses económicos, ¿sí? De los distintos actores y sujetos, ¿no? del orden colonial. Y yo me preguntaba en un trabajo de larga duración, ¿no? ¿Cómo ves, cómo impactan las transformaciones económicas y en estos procesos, ¿no? Los roles de los distintos actores, ¿sí? Cómo van cambiando, ¿no? Si vos lo ves en relación a los pueblos indígenas y demás. Sí, obviamente el proceso de larga duración impactan los cambios económicos, por ejemplo, bueno, el vaivén de las, como tanto indígenas como españoles, en el caso de Jujuy, están muy atados, digamos, a vender su producción en los mercados mineros. También los cambios en lo que pueden ser las coyunturas de los mercados mineros van a cambiar también o van a impactar directamente a veces en la orientación hacia dónde se vende, porque no son circuitos iguales, no es lo mismo lo que se lleva a Potosí que lo que se lleva a Lipis y a Chichas. Inclusive durante la primera mitad del 17 también el desarrollo de la minería en la propia Cochinoca, en la puna de Jujuy, también genera un pequeño mercado minero también. Y esto, por ejemplo, se ve bastante claramente a finales a comienzos del siglo XIX, en realidad, por ejemplo, realmente el impacto de las crisis en Potosí, cómo impactan directamente acá en Jujuy, y aparecen por primera vez, yo nunca he encontrado antes en la documentación, el pago del arriendo para esta mayoría de población que no tenía acceso a la tierra, el pago del arriendo, pero además al cual, además de pagar en dinero, se le pone como condición una cantidad de días de trabajo para el patrón, ¿no? Para el dueño de la hacienda o de la propiedad. Y
eso aparece muy ligado a la crisis en los mercados, especialmente de Potosí, y me parece que también es un factor importante porque a lo largo de todo el siglo XIX, justamente el tema del arriendo y el tema del servicio personal junto con el arriendo, digamos, va a ser uno de los grandes temas de conflictividad en las distintas regiones de Jujuy, especialmente en las tierras altas. Y bueno, hay que ir mirando, también por ahí la etapa colonial es complicada en cuanto a la documentación, pero sí, o sea, uno va viendo cómo cambian las orientaciones de lo que se vende, de lo que se puede producir, cómo se puede producir para los mercados mineros, cómo eso cuando cambia, cómo genera cambios también hacia al interior de las propias sociedades indígenas, no solamente, como digo, los pueblos de indios que tienen tierra, sino también estos forasteros, esta gran cantidad de forasteros, que en realidad a finales del 18 prácticamente son inclusive más que los propios integrantes de los pueblos de indios. No, gracias. Más ganas de leerlo. Bueno, sí, ahí arriba Amadori también nos dejaba sus felicitaciones y bueno, que anhela leer este libro. Así que bueno, también tendrás gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Un momentito. No. Bueno, Cecilia, nosotros como integrantes del programa Historia de América Latina te queremos agradecer por habernos alcanzado el ejemplar y por aceptar participar y hacer esta presentación en nuestro cierre de actividades del año. Bueno, deseamos que el libro tenga la trascendencia que merece, que lo puedas distribuir y la editorial se preocupe en distribuirlo como corresponde, y bueno, imaginamos que lo vamos a ver en congresos, en mesas redondas, etcétera, para que los colegas estén alertas y bueno, y te lean, porque es un libro que merece ser leído y excavado también. Así que muchísimas gracias a vos y a todos mis colegas y compañeros presentes. Como te dije, vamos a hacer la reseña del libro para la revista, y un deseo de un muy buen año 2022 para todos y todas, en todo sentido, sobre todo en la salud, porque parece que las cosas no vienen tan bien, pero bueno, confiemos en que nos podamos ver en algún congreso el año que viene, en Interescuelas, por ejemplo. Ay, ojalá. Sí, ¿no? Y bueno, este es un fin de año de celebración por esto, y te felicitamos yo personalmente y todos mis compañeros. Así que gracias, Gabriela. ¿Saben qué? Tengo un último comentario que no lo quiero dejar pasar. Se me había traspapelado, perdón, es un comentario de Laura Quiroga que dice: hacer referencia a la espacialidad prehispánica Pucara en relación con el proceso de formación de pueblos de indios es un aporte excelente. Es fabuloso contar con una reconstrucción de esta escala que permite ponderar las transformaciones coloniales. Gracias, Gabriela. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Y bueno, me olvidé de decir, obviamente, que el libro, digamos, se publicó gracias a subsidios de la agencia y de CONICET, ¿no? O sea que eso también hay que reconocer y agradecer siempre. Y bueno, y les agradezco a todos, como vuelvo a decir, los comentarios. Espero que nos podamos encontrar próximamente. Y bueno, que todos tengan un buen año. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Pidan el libro para que se los traiga Papá Noel. Chao a todos y todas, que estén Adiós. bien. Chao, Gracias, gracias. felicidades. Chao, felicidades, gracias. Recording stopped.